Bueno, vamos a ver ahora farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos, con la primera parte que engloba todas las generalidades. Estos fármacos poseen efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante y podrá predominar uno u otro efecto según la categoría de AINE con la que estemos trabajando. Pertenecen a todos los escalones de la escalera analgésica de la OMS, ¿sí? Fundamentalmente en el primero, pero están presentes en todos y tienen la característica de tener efecto techo. Esto quiere decir que poseen efecto analgésico hasta una dosis determinada. Superada esta dosis no obtengo mayor efecto. Esto es publicado en varias revistas, Hospital Clínica de Barcelona, y me pareció interesante aprovechar este estudio. Miren, 70 millones de prescripciones de AINES, 100.000 millones de prescripciones de COPSIB y 70.000 millones de dólares invertidos en estos fármacos. Al ingreso en el Hospital de Barcelona, los AINES y sus efectos adversos representan un 46% de los ingresos en el sistema de emergencias. 50% son efectos adversos, 3% intoxicaciones y fracaso terapéutico, un 46.5%. La mayoría de esto tiene que ver con aspirina, ¿sí? Un 15% con el resto de AINES. Entonces son fármacos no solo muy usados, sino con sobreuso, automedicación e incluso abuso por parte de los pacientes. ¿Cómo y cuándo usar un AINE? Primero, cuando tenga indicación desde el punto de vista fisiopatológico, considerando factores de riesgo, ya los vamos a ver, cardiovasculares, renales, gastrointestinales, siempre por la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. 10 días, vamos a ver que algunos se pueden extender un poquito más, pero nunca más de 15 o 30 días, valorando si es necesario protección gástrica y monitorizando de cerca sus efectos adversos. Esta es la clasificación bioquímica de los AINES, salicilatos, pirazolonas, ¿sí? Etcétera, y la clasificación en base a vida media. Más tarde vamos a ver una clasificación clínica un poco más útil, donde tenemos en cuenta vida media y potencia. Los antiinflamatorios actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Aquí tenemos la vía de dolor, donde tenemos las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Van a ir por el nervio hasta el ganglio y van a hacer sinapsis, ¿sí? En el asta posterior de la médula. Se va a decusar y van a subir por los haces espinotalámicos, van a ser moduladas en el tronco encefálico, van a hacer sinapsis en el tálamo y desde ahí van a ir hasta la corteza somatosensorial primaria, ¿sí? En la parte periférica, ¿sí? Vamos a tener los receptores, los canales de sodio, los TBRP1, que son sensibles a la capsicina, y vamos a tener la inflamación prostaglandino dependiente generada por macrófagos. Es ahí donde los analgésicos antiinflamatorios van a poder actuar. Y vamos a ver un poquito más adelante que inhibiendo la formación de prostaglandina E tendrán algún efecto a nivel central. Entonces, son antiinflamatorios no esteroideos que su actividad se debe a la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa tipo 1, que es la constitutiva o nativa, ¿sí? Y eventualmente algunos de ellos inhibirán la ciclooxigenasa tipo 2, que solo aparece en tejidos lesionados. La inhibición de la ciclooxigenasa tipo 2, ¿sí? Debería evitar efectos no deseados. Vamos a ver más adelante qué estudios hay sobre este tipo de fármaco. Tenemos varios tipos de dolor, los dolores nociceptivos como los postoperatorios, la artritis, los politraumas, que son donde los AINES estarían indicados siempre y cuando este dolor esté vinculado a inflamación, ¿sí? Después tenemos dolores neuropáticos como la distrofia simpática refleja, neuralgias del trigémino, neuralgias posherpéticas, donde los AINES tienen poca utilidad, y dolores mixtos con componente nociceptivo y componente neuropático, donde alguna actividad podrían tener los AINES. Lo que nos preguntamos es si es lógico el mercado que tenemos sobre antiinflamatorios, y la verdad que parece ser exagerado. Tenemos
muchos antiinflamatorios, todos destinados al mismo efecto, analgesia, antiinflamación y antipiréticos, pero en muchas formas farmacéuticas y muchísimos fármacos que tienen la misma actividad. Entonces, la verdad que esto llama la atención. Como les decía, los antiinflamatorios inhiben la ciclooxigenasa, donde también una de ellas va a ser la inhibición de la generación de prostaglandinas inflamatorias, pero vamos a prestar atención fundamentalmente a la prostaglandina E2. ¿Sí? La prostaglandina E2 es una de las más importantes en términos de sensibilización del sistema doloroso, porque facilita la nocicepción en los tejidos inflamados periféricos, pero también a nivel central, ¿sí? En el asta medular. Entonces, por eso es que hoy a los antiinflamatorios los consideramos fármacos de actividad analgésica tanto periférica como central. Entonces, a nivel central, ¿sí? Los canales de sodio resistentes a tetrodotoxina y los TRP1 necesitan de la actividad de la prostaglandina E2 para facilitar su trabajo. Y como estos canales son canales vinculados a la nocicepción, la inhibición de la prostaglandina E2 generaría efecto analgésico. Y es por eso que actualmente también podemos asegurar que los antiinflamatorios tienen una acción central en la analgesia. Y es por eso que algún efecto en los dolores no nociceptivos podría observarse al utilizar estos fármacos. Entonces, dijimos que hay una ciclooxigenasa tipo 1, que es la constitutiva y cuya actividad está mediada por prostaglandinas, ¿sí? Y puedo observarla en órganos como estómago, pulmón, riñón, donde tiene un efecto protectivo o de mantener la homeostasis. La prostaglandina, la ciclooxigenasa tipo 2 o inducible, se expresa en los tejidos inflamados o lesionados, ¿sí? Y se ha visto que la inhibición de esta prostaglandina puede generar efectos analgésicos sin la lesión que se observaría en el tracto digestivo, por ejemplo. Se ha descrito una tercera ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa isotipo 3, pero esta se ha visto que se observa solamente a nivel del encéfalo y estaría vinculado a efectos nocisensibles centrales. Y si bien se ha descrito en canes, aún no en humanos, ¿sí? Hoy sabemos que es la diana de acción de algunos analgésicos como la dipirona y el paracetamol. Entonces, podemos decir que la ciclooxigenasa tipo 1 se encarga de la agregación plaquetaria y de la síntesis de protectores gástricos. Por eso es que al inhibir la ciclooxigenasa tipo 1 puedo tener lesiones gástricas y antiagregación plaquetaria. La tipo 2 tiene un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario. ¿Sí? Genera la vía de los tromboxanos y sintetiza prostaglandinas antiinflamatorias. Es por eso que al inhibir la COX-2 podría estar aumentada la trombogénesis y generar vasoconstricción, con lo que aumenta el riesgo de infarto y de ACV. Y la ciclooxigenasa tipo 3 es vasodilatadora, antiagregante, también activa la vía de los tromboxanos, síntesis de prostaglandinas inflamatorias y está presente en el sistema nervioso y parecía ser el lugar donde actúa el paracetamol y la dipirona. Esta es la clasificación de AINES que vimos hace un momento y lo que podemos decir hoy que el metamizol o dipirona, el clonicinato de lisina y el paracetamol hoy fueron sacados de esta lista y no son considerados AINES, sino son considerados analgésicos puros. Entonces este es el grupo que desde el punto de vista clínico, la clasificación que desde el punto de vista clínico es más útil. Podemos distinguir AINES con potencia baja y vida media corta, AINES con potencia alta y vida media ultra corta, AINES con potencia intermedia y vida media intermedia y AINES con potencia elevada y vida media larga. Vamos a describir los prototipos de cada una de estas familias. AINES de baja potencia y de vida de eliminación corta son los AINES por ahí que se usan mucho en forma ambulatoria, el ibuprofeno, el ácido mefenámico es una de sus representantes y se usa para dolores inflamatorios,
¿sí? Muy útil en la práctica diaria y ambulatoria. AINES de alta potencia y de vida media de eliminación corta. Estos son muy útiles en internación, son AINES muy potentes que se eliminan rápidamente y tienen menos efectos adversos. Tienen una ligera actividad selectiva por la COX-1 y algo por la COX-2. Dentro de este grupo encontramos el diclofenac y son útiles para dolor un poco más intenso como los postoperatorios o los dolores de artritis. Los AINES de potencia intermedia y de eliminación intermedia tenemos como ejemplo el naproxenos, donde podemos usarlo por ejemplo en episodios de migraña. Y los AINES de potencia elevada y vida de eliminación larga, no recomendamos este tipo de fármacos porque su vida de eliminación larga se debe a la circulación enterohepática, con lo cual pueden generar muchísimos efectos adversos. Entre ellos tenemos los oxicanos como el meloxicam. Su principal indicación son dolores inflamatorios que pueden persistir varios días, dolores de metástasis óseas, dolores de artritis, dolores por artrosis. Si bien son útiles y muy potentes, tienen muchísima incidencia de efectos adversos a nivel del tubo digestivo y del riñón. También pueden producir sangrados importantes. Entonces, son fármacos que se deben prescribir con mucha precaución y en pacientes bien seleccionados para evitar efectos adversos. Con respecto a todos los AINES, hay que tener en cuenta que tienen una dosis máxima, la cual llamamos dosis techo. Esta dosis máxima es la dosis con la cual generan su máximo poder analgésico. Superada esta dosis, no tenemos más analgesia y sí lo que podemos obtener es mayor efecto adverso. La dosis techo de algunos AINES las podemos ver en este cuadro. 4 gramos para el paracetamol al día. La dipirona todavía no encontramos su dosis techo, está entre 2.5 gramos y 10 gramos al día. El ibuprofeno 3200, ketorolac entre 90 y 120, etoricoxib 120 miligramos día, celecoxib 800, naproxeno entre 1000 y 1500, diclofenac entre 150 y 200 miligramos día, indometacina 150, dexketoprofeno 150 y meloxicam 15 miligramos día. Entonces, estos antiinflamatorios, como ejemplo, no deberían superar esta dosis diaria. Por encima de ella no vamos a lograr mayores efectos adversos. E incluso, si tengo alguno de estos analgésicos a dosis techo, sumar un segundo analgésico no me provee mayor beneficios en términos de dolor. Aquí es interesante observar algunas contraindicaciones de estos AINES absolutos o relativas. Todo lo que tenga que ver con efectos en piel, con enfermedad hepática, con hipertensión o enfermedad coronaria o embarazo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, asma bronquial, bueno, la hipersensibilidad, por supuesto, falla o compromiso hepático o de tubo digestivo severo. Todas ellas son contraindicaciones absolutas o relativas según corresponde. Vamos a ver algunas características de algunos AINES particulares. Vamos a empezar por la dipirona. Dijimos que hoy en día no se considera antiinflamatorio, ¿sí? O AINES propiamente dicho. Se considera un analgésico puro. No conocemos específicamente su dosis techo, pero sabemos que hasta 10 gramos días podemos dar. Y 1 gramo de dipirona al día, o 1 gramo de dipirona, tiene una potencia analgésica comparable con 8 miligramos de morfina. O sea que podemos decir que es un analgésico muy potente, útiles para dolores de moderado a mediana intensidad. Si lo comparo con la aspirina, es mucho menos lesivo para la mucosa gástrica, no provoca complicaciones hemorrágicas, sí interfiere con la agregación plaquetaria, pero en forma no competitiva. Eso quiere decir que en pocas horas termina su efecto antiagregante, ¿sí? Y tiene efectos relajantes sobre el músculo liso, lo que lo hace especialmente útil para dolores cólicos. Me pareció muy importante analizar este estudio, que es la incidencia de riesgo de anemia plásica en Latinoamérica, y este es un estudio de caso y control de la dipirona. En muchos países este fármaco dejó de usarse por los problemas que genera a nivel medular en términos de aplasia medular, con
agranulocitosis. Se hizo este estudio y se expuso a drogas conocidas por agentes que podrían generar anemia plásica, ¿sí? En este contexto, y no se encontró asociación alguna con la dipirona y anemia plásica. La acetoprina fue la única droga que mostró asociarse con anemia plásica, y el cloranfenicol con un riesgo algo menor, ¿sí? Sin significancia estadística. Entonces pareciera que usar la dipirona es seguro en términos de compromiso de médula ósea. Entonces sabemos que la dipirona es un analgésico no opioide, ¿sí? Que tiene 4 dianas terapéuticas. Tiene una acción anticiclooxigenasa débil que le confiere su actividad antipirética. Tiene un efecto recaptador de endocannabinoides, un leve efecto opioide y bloquea los canales de calcio del músculo liso, con lo que genera relajación del músculo liso. Entonces es muy potente analgésico, un muy potente antipirético, con algo menor de acción antiinflamatoria y con algo de acción antiespasmódica. Su vida media es aproximadamente. Vamos a ver ahora el paracetamol. El paracetamol disminuye su efecto cuanto más alta sea la disponibilidad de prostaglandina. Es decir, podríamos decir que actúa menos en los tejidos más inflamados. Por eso es que hoy tampoco se lo considera un antiinflamatorio. Actúa con mayor eficacia en ambientes con poco ácido araquidónico, ¿sí? Y estas condiciones las da el sistema nervioso central. Entonces inhibiría esta isoenzima ciclooxigenasa tipo 3, ¿sí? Que si bien ha sido descrita en perros y en humanos y en ratones todavía no es clínicamente significativa, pero pareciera que esta es la forma en la que actúa el paracetamol. Entonces, ¿sí? Actúa mientras menos ácido araquidónico haya, peroxida las membranas, no es antiinflamatorio y actuaría a nivel de la isoenzima ciclooxigenasa 3, lo que tendría una acción serotoninérgica central, inhibe la recaptación de endocannabinoides. Entonces, tiene efecto analgésico, tiene efecto antipirético, pero no posee efecto antiinflamatorio. Algunas cosas que debemos saber sobre el paracetamol, sobre algunos estudios de ya hace algunos años, ¿sí? El paracetamol usado a dosis superiores a 2 gramos días duplica el riesgo de efectos adversos del tubo digestivo comparado con el uso de aspirina, ¿sí? O el uso de algunos corticoides. Eso quiere decir que el paracetamol a dosis mayores a 2 gramos día puede generar lesiones del tubo digestivo. La incidencia de dispepsia, de dolor ulceroso con 3 gramos del paracetamol luego de 10 días de tratamiento es equiparable al uso de ibuprofeno por el mismo tiempo. Entonces, el mito de que el paracetamol no genera ningún daño digestivo no es real, es dosis dependiente. Y si quiero generar o evitar complicaciones digestivas, deberé usarlo, ¿sí? A menos de 2 gramos día. El uso frecuente de paracetamol, ¿sí? Genera, aunque en forma poco significativa, aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Este riesgo aumenta si se toma más de 15 comprimidos semanales, pero comparado con otros antiinflamatorios, el paracetamol genera menor riesgo, ¿sí? Y aumenta alrededor 5 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica y la diastólica en pacientes con enfermedad coronaria previa. Esto es comparable con algunos otros AINES como el ibuprofeno o el diclofenac. Sigue siendo un fármaco más seguro en términos cardiovasculares que el resto de los AINES, pero no es inocuo. ¿Qué pasa cuando se prescribe paracetamol en dosis supraterapéuticas? El paracetamol se sintetiza en el citocromo o se desdobla en el citocromo P450 y se desdobla, ¿sí? En presencia de glutatión, se desdobla en mercaptoparacetamol, que no es un componente tóxico, y esto posteriormente será eliminado. Cuando tengo déficit de glutatión, situación que puede vivir un desnutrido, un paciente alcohólico, una embarazada, o cuando he dado
paracetamol en dosis superior a la óptima y se ha consumido todo el glutatión que tenía, no puedo generar este metabolito y se genera N-acetil-P-benzoquinomina. Esto es sumamente hepatotóxico y genera lesión del hepatocito. Y esto es lo que me lleva a la falla hepática aguda por paracetamol. Es por eso que los dadores de glutatión se consideran antídotos en esta circunstancia, como puede ser la N-acetilcisteína. ¿Sí? Entonces puede generar hepato y nefrotoxicidad, situación en la que hay que tener precaución con las dosis en las que se usa. ¿Qué pasa con el paracetamol endovenoso versus el bioral? Bueno, todo depende si lo analizamos en términos de eficacia o de eficiencia. Recordemos que la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto esperado, ¿sí?, de dicho fármaco, y la eficiencia tiene que ver con el uso racional para alcanzar este efecto, es decir, cumpliendo el objetivo con los menores recursos disponibles. Entonces uno puede decir que el paracetamol oral y el endovenoso, ambos son sumamente eficaces porque ambos generan analgesia, ¿sí? En ese aspecto son comparables y tanto la vía oral como la vía endovenosa tienen alta eficacia. Lo que es muy diferente con respecto, ¿sí?, a la eficiencia. El paracetamol vía oral es sumamente eficiente. Logro el efecto y es un fármaco barato y fácil de conseguir. Pero en nuestro país y en nuestra situación es, ¿sí?, el endovenoso poco eficiente, porque si bien logramos el efecto, su costo sobrepasa las posibilidades habituales de nuestra situación. Entonces, repasando un poquito los efectos adversos y el riesgo digestivo del tracto digestivo superior, cuando uso paracetamol menos de 2 gramos día, ¿sí?, el riesgo relativo que obtengo es bajo. Cuando lo utilizo a 2 gramos 2 días ya tengo 1.9 de riesgo, ¿sí? Y cuando lo utilizo a más de 2 gramos por día, el riesgo se eleva a 3.7. Entonces, vuelvo a repetir, el paracetamol puede generar lesión digestiva y es dosis dependiente. Recuerden que el paracetamol puede potenciar el efecto de los anticoagulantes tipo cenocumarol y warfarina con el incremento del riesgo de sangrado, siempre dosis dependiente, y el uso concomitante con alcohol puede generar mayor hepatotoxicidad. Vamos a ver algunos otros AINES prototipo. Indometacina es uno de los más potentes antiinflamatorios e inhibidores prostaglandínicos que tenemos, pero su uso ha caído por la gran posibilidad de efectos adversos. El 50% de los pacientes que usen este fármaco van a tener un efecto adverso. Cefaleas, el más común de todos, vértigos, mareos, desorientación, pero puede generar severas complicaciones digestivas y alérgicas en piel. Está contraindicado en embarazo, en pacientes que usan anticoagulantes, en hipertensos, en pacientes que consumen litio. Como regla general, pacientes que consumen litio tienen contraindicado cualquier AINE y en enfermedades digestivas. Se puede usar en pacientes con dolores con un componente inflamatorio muy intenso, como artritis reumatoidea, gotas, bursitis. Hoy, les vuelvo a repetir, ha caído en desuso por el grave riesgo de efectos adversos, teniendo otros AINES con mejor perfil. La dosis máxima no se recomienda superar los 150 miligramos día, viene en forma vía oral, viene en forma de geles o cremas y viene en formas de supositorios. Todas, ¿sí?, tienen efectos adversos similares. Ketorolac. La dosis 30 miligramos de ketorolac son comparables con 10 miligramos de morfina. Es uno de los analgésicos más potentes que tenemos. Suele tener efectos gastrointestinales graves si se usa más de 5 días, hasta en el 17% de los pacientes. Por eso, ¿sí?, es un fármaco que debe ser usado por un periodo corto, bien breve. Su dosis máxima oscila entre los 90 y 120 miligramos día. Como les dije, si lo voy a usar por vía endovenoso, no más de 5 días.
Está contraindicado en menores de 16 años, en mayores de 65 años y en pacientes con falla renal con creatinina superior a 5. O sea que podemos decir que es un AINE útil, un AINE que se puede usar siempre menor a 5 o 3 días, dependiendo si lo uso por vía oral o por vía endovenosa. Y no se debe usar en los extremos de la vida o en pacientes con compromiso cardíaco o renal. Entonces, no en niños, no en ancianos, no en falla renal, no en hipovolemia, no por tiempos prolongados, no en hemorragia digestiva y no en pacientes con falla orgánica múltiple. Entonces, ¿en quién podemos usar el ketorolac? Bueno, en gente sin antecedentes o sin comorbilidades en contexto de postoperatorio, donde justo se utiliza en 2 o 3 días. Entonces, en gente joven sin comorbilidades puede ser un fármaco útil para usar en postoperatorios, ¿sí? En este tipo de pacientes o en este tipo de comorbilidades, sí, tiene demasiadas contraindicaciones y habría que buscar un fármaco con mejor perfil. Entonces, vuelvo a repetir, si es útil, ¿sí? En este contexto de gente joven sin comorbilidades, en contexto de un postoperatorio, puede ser un fármaco útil. El diclofenac, también muy usado en la práctica diaria, a dosis habitual, interfiere menos con la actividad plaquetaria que otros AINES, eso lo hace muy deseable. Tiene menos compromiso de riesgo cardiovascular que, por ejemplo, el toricoxib. Puede generar un aumento transitorio de las transaminasas del hígado, así que esto hay que tener en cuenta, y esto se ve en un significativo porcentaje de los pacientes que usan diclofenac. Hasta el 15% de los pacientes pueden elevar las transaminasas, que suele ser reversible cuando se suspende este fármaco. Muy útil en cólico renal, dolor postoperatorios, dismenorreas y procesos reumatológicos. Vamos a ver otro poco sobre meloxicam, también otro AINE usado. Es un AINE en el cual hay que tener cierta precaución en su uso. Dijimos que es un AINE de potencia elevada y de vida media muy larga por su circulación enterohepática. Tiene una vida media de 20 horas, así que se debe dar en una toma diaria. Inhibe ambas ciclooxigenasa en forma más selectiva, la 2. Y tiene un poder antiinflamatorio muy importante y también inhibe la quimiotaxis y la agregación de enzimas liposomales y la agregación de neutrofílicas, ¿sí? Y las proteanogluconasas y la collagenasa del cartílago. Y es por eso que se lo asoció mucho a dolores de origen artrítico y o artrósico. Por lo cual, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, mientras en términos de farmacológicos, este es un analgésico que se debe dar por periodos prolongados. Entonces hay que tener cuidado con esta asociación de usar un fármaco diseñado para periodos breves con enfermedades crónicas que necesitan fármacos por tiempos prolongados. Muchos efectos adversos si lo utilizo más de 10 días. El 25% va a tener úlcera péptica de los pacientes que usen esto en forma crónica y 1% va a tener complicaciones graves de esta úlcera como perforación o hemorragia digestiva, ¿sí? Genera muchísimo riesgo de falla renal comparado con otros AINES, ¿sí? Porque se fijan mucho las proteínas, da lesiones en piel, insuficiencia cardíaca, hipertensión y hemorragias nasales. Dosis máxima 15 miligramos día. Entonces, si uno analiza que las artrosis, las artrosis fundamentalmente son enfermedades vinculadas a la edad, al sobrepeso, pacientes que ya pueden tener falla cardíaca, hipertensión, compromisos de la mucosa gástrica y son enfermedades crónicas, este fármaco no sería el mejor para las personas ancianas con tantas comorbilidades. Entonces, si decido usar meloxicam, debe ser en pacientes sin compromiso renal, sin compromiso cardiovascular, sin compromiso del tubo digestivo, por un tiempo relativamente corto, no mayor a 10 días. Entonces hay que tener cuidado porque este tipo de fármaco genera muchísimos efectos adversos. Vamos a ver algo sobre algunos AINES relativamente nuevos, que son los enantiómeros, es decir, utilizamos la forma dextrógira, la forma especular,
¿sí? Con lo que tengo menos efectos adversos, ¿sí? El dexketoprofeno es el enantiómero del ketoprofeno, ¿sí? Es un compuesto racémico que está compuesto por su forma dextrógera y levógera. Se puede usar en vía oral, vía parenteral y en forma de gel. Tiene alta potencia con una vida media corta, ¿sí? Lo hace útil, por ejemplo, en postoperatorios para combinar con otro tipo de fármacos en analgesia racional y balanceada. No se recomienda más de 150 miligramos día en forma parenteral. Se ha observado poca alteración de la coagulación, por la que se puede usar en pacientes que usan heparina, ¿sí? Y poco compromiso renal, también útil para pacientes con trombosis o factores de riesgo para trombosis venosa profunda. Entonces, en este tipo de pacientes, en pacientes con dolor postoperatorio, hoy se ha visto utilidad en migrañas también, entonces es un AINE que se puede usar. Vamos a ver algunas cosas sobre Coxib. Los Coxib se introducieron en el año 96 con los meloxicam, que no es un fármaco selectivo, sino que inhibe ambas isoenzimas ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2. En el 99 aparecen fármacos más selectivos, el Celecoxib y el Rofecoxib, y hacia el 2003 aparecen los superselectivos como el Valdecoxib, Parecoxib, Ettore y Lumiracoxib. Entonces vamos a ver cómo fue evolucionando los diferentes estudios científicos de este fármaco. Hacia el año 2000 aparece en JAMA vinculado el estudio CLASS, es un reanálisis del CLASS, estudio doble ciego, controlado, randomizado a 12 y 15 meses, y donde en este estudio no se ve diferencia significativa para complicaciones gastrointestinales. Eso quiere decir que aquello por el cual se habían promocionado los fármacos anti-COX, ¿sí?, no son mejores que el común de los AINES, ¿sí?, para la prevención de complicaciones gastrointestinales, ¿sí? Entonces, Celecoxib, ¿sí?, versus otros AINES, el riesgo relativo para lesión del tubo digestivo es el mismo. Entonces, no confieren mayor seguridad gastrointestinal. Ahí hubo un primer problema, porque hay preocupación por la manipulación de la información médica, porque esto demostró que no son fármacos seguros, que era el principal eslogan de su publicidad. Entonces, sí, sale un boletín de la Universidad de Barcelona, donde las supuestas ventajas del Celecoxib y Sofosbuvir lo llaman un fraude científico, ¿sí? Y este estudio, dicen, estudio fantasma, donde parecería que se había manipulado toda la información, ¿sí?, para vender fármacos. Posteriormente, en el mismo año, ¿sí?, se publica el estudio Vigor, donde se ve el riesgo de eventos cardiovasculares asociados a los Coxib, casi, ¿sí?, 2,5 veces mayor riesgo de eventos cardiovasculares con Rofecoxib. También ensayo controlado, doble ciego, randomizado a 9 meses, más de 8.000 pacientes, Rofecoxib versus naproxeno, ¿sí?, efectos gastrointestinales 2.1 versus 4.5 y IAM de 0.4 a 0.1. Por lo que ven, ¿sí?, que aparece evidencia de riesgo cardiovascular con Rofecoxib. Entonces el Rofecoxib se retira del mercado el 30 de septiembre de 2004, ¿sí?, en más de 80 países, donde con Rofecoxib se asociaron más de, ¿sí?, 15 por 1.000 pacientes por año, ¿sí?, con IAM y ACV. Como la mayor parte de los pacientes que consumen antiinflamatorios por periodos prolongados son pacientes de más de 60 años que tienen antecedentes cardiovasculares y antecedentes digestivos, al principio costó asociar estos fármacos con eventos como ACV y IAM, porque los pacientes ya tenían antecedentes de estos eventos. Entonces nos sorprendió mucho. Pero bueno, con la publicación de este estudio se retiró del mercado y se empezaron a restringir el consumo de estos fármacos. Aumentan al doble el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto y ACV. Entonces uno se debería preguntar si esto es un efecto de grupo de todos los Coxib, y la verdad que sí. El Parecoxib y el Valdecoxib triplican el riesgo cardiovascular. Y esto se debe a que todos
los anticox, al inhibir la ciclooxigenasa, lo que tengo es aumentos de los tromboxanos, que son procoagulantes. Inhibo todas las sustancias vasodilatadoras que vienen de la generación de la COX-2. Entonces genero un ambiente procoagulante y de vasoconstricción. Situaciones perfectas para infarto, vasculopatía periférica y accidente cerebrovascular. Entonces tenemos los fármacos desde los más inhibidores de la COX-2 como etoricoxib y roxacoxib, que inhiben tanto COX-1 como COX-2, celecoxib, diclofenac, meloxicam, y puramente COX-2, naproxeno y a dosis muy baja aspirina. Por eso es que la aspirina se usa como antiagregación en pacientes con riesgo cardiovascular sin el riesgo de los efectos anti-COX-2. Lo mismo que el naproxeno, se ha visto que es el único fármaco que tiene algún efecto protectivo, ¿sí?, contra los eventos cardiovasculares. Con respecto al valdecoxib y al parecoxib, no llegaron a Argentina el 7 de abril de 2005. La FDA, la ANMAT, todos suspendieron su comercialización porque aumentan el riesgo cardiovascular y se relacionan con severas lesiones en piel. El etoricoxib, en abril de 2007, la FDA desaprobó su uso, pero solo en Estados Unidos, así que en nuestro país sigue habiendo etoricoxib. También aumenta el riesgo cardiovascular. Lumiracoxib se retiró del mercado en 2007 en Australia, en la FDA, Canadá, Inglaterra y en Argentina, por severos efectos no solo cardiovasculares, sino falla hepática severa. Entonces, lo que sucede aquí en nuestro país es que 4 de los 6 COXIB existentes se han retirado por considerarse inseguros. Lo que nos debemos pensar, si en Argentina aún tenemos celecoxib y etoricoxib, pensar si realmente tienen alguna ventaja terapéutica y justifican su uso, porque como ya sabemos, ¿sí?, tienen muchísimos efectos adversos y solo podremos usarlo en un subgrupo de pacientes específicos. Entonces, la FDA, el 6 de abril de 2005, relata que el efecto de aumento del riesgo cardiovascular se debe interpretar como un efecto de clase para los COXIB y para todos los AINES clásicos. Entonces, algunas reflexiones que tenemos que hacer con lo que pasó con los COXIB a lo largo de los años. Bueno, primero, inadecuada evaluación de los fármacos por las agencias reguladoras, inadecuada calidad e independencia de la información médica, ¿sí?, inadecuada prescripción por los médicos presionados por la industria farmacéutica, ¿sí? Y lo que nos preguntamos, ¿hay recomendaciones para uso de COXIB? Sí, hay recomendaciones, ¿sí? Vamos a verlas con detenimiento. Están contraindicados en pacientes con patología coronaria, cerebrovascular o arteriopatía periférica. Aquí entran muchos pacientes ancianos. Usarlo con precaución en pacientes con factores de riesgo coronario como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo. El etoricoxib está contraindicado en pacientes hipertensos. Entonces, con estas dos primeras contraindicaciones, casi quedan excluidos todos los pacientes mayores de 60 años. Prescribirlo en dosis muy baja durante periodos de tiempos breves, es decir, que no debe ser usado para patologías crónicas y tampoco interpretado como un fármaco que protege la mucosa gástrica, ¿sí? Y cuidado con las reacciones adversas en piel, y debe interrumpirse si el paciente tiene alguna lesión en piel que no tenía antes de usar el COXIB. ¿Qué pasa con el dolor postoperatorio? Siempre que sea posible debe emplearse el tratamiento multimodal. Y sí se ha visto que en algún tipo de cirugía o en un paciente el uso de AINES o COXIB a intervalo fijo puede reducir el uso de otros fármacos. Entonces, como vamos a ver, en algunos postoperatorios los COXIB podrían estar indicados, siendo siempre en un subgrupo de pacientes elegidos sin comorbilidades. Entonces, el estudio PREMPTIVE, ¿sí?, habla sobre el uso operatorio de los COXIB, y hay una evidencia que apunta que los COXIB son una alternativa, ¿sí?, que favorece el manejo de dolor postoperatorio y reduce el requerimiento de opioides posteriores, minimiza el tiempo de hospitalización, ¿sí?, y genera recuperaciones más precoces, ¿sí? Esto se ha visto mucho, sobre todo en algunas cirugías de tipo ortopédico, de rodilla, y en cirugías
bucodentales, cirugías odontógenas. Entonces se puede utilizar celecoxib o etorecoxib incluso 24 horas antes del acto quirúrgico y 72 horas posterior al acto quirúrgico es la prescripción ideal, ¿sí? Generar inhibición de las prostaglandinas de 24 horas antes al acto quirúrgico y 72 horas posteriores. Esta sería la mejor forma, vuelvo a repetir, en pacientes sin comorbilidades para el uso de este fármaco, por este tiempo breve en este tipo de cirugías parecieran ser útiles. Como uno puede ver, ¿sí? La concentración plasmática en tiempo del etorecoxib, ¿sí? Comparado con ibuprofeno, se logra concentración más rápido, sobre todo si uso 120 miligramos contra 60 miligramos, lo que ven en rojo, ¿sí? Y perdura más en el plasma hasta 12 horas, ¿sí? Sigue estable, donde aproximadamente a las 5 horas el ibuprofeno ya va cayendo su acción. Entonces, en cirugía bucodental, en cirugía ortopédica, en pacientes jóvenes, sin enfermedades comórbidas, podría usar 120 miligramos de etorecoxib 24 horas previos al acto quirúrgico, ¿sí? Y su biodisponibilidad es muy buena, ¿sí? Y su absorción es lineal, así que en este aspecto son buenos fármacos. Algunos tips para el uso adecuado de fármacos. AINES. No es apropiado pautar un único analgésico, ¿sí? Con la coletilla escrita si el paciente le duele, ¿sí? Usar tal cosa. Entonces debe planearse qué hacer con un protocolo analgésico, un analgésico de base, ¿sí? Y con rescates. Los AINES tienen dosis techos, por encima de esta dosis no poseen efecto analgésico, ¿sí? Por lo que no deberíamos superar esta dosis techo. Si se utiliza un AINE a dosis techo, no debe usarse ese AINE para hacer rescate. Si hay dolor, se debe ascender en la escala analgésica de la OMS y usar un opioide, ¿sí? Todos los AINES poseen la misma eficacia y la elección se basa en el perfil de efectos adversos, en el costo y las morbilidades del paciente. Siempre usar la vía oral que sea posible, tiene la misma eficacia que la parenteral. Existe poca evidencia que nos permite usar coxib en forma rutinaria. Sí podemos usarlo en pacientes en contexto de dolor postoperatorio, pacientes jóvenes sin enfermedades comórbidas. Los efectos adversos más frecuentes de los AINES son los gastrointestinales, sangrado digestivo, hipertensión, infarto, ACV, falla renal, alergias, lesiones en piel y asma. No combinar AINES entre sí, lo que sí podría combinar es un AINE con paracetamol o con dipirona. Si el paciente posee riesgo cardiovascular, se puede usar el naproxeno por periodos cortos y evitar usar otros tipos de AINES. Ante la existencia de hipertensión arterial, plaquetopenia, falla renal, o un paciente que sea monorrieno, o un paciente que está usando otros nefrotóxicos como antibióticos, cirugías de gran envergadura que requieren vasoactivo, transfusiones o expansiones plasmáticas, porque esto genera vasoconstricción de la arteriola renal aferente, ¿sí? Habría que evitar el uso de AINES por el grave riesgo de empeorar la situación clínica del paciente en términos de compromiso cardíaco, renal, hipertensión o sangrado. Para estos pacientes están indicados otros analgésicos como los opioides, ¿sí? Como regla general, los AINES no deben superar su uso más de 15 a 30 días. En forma ideal, no más de 10 días. En forma circunstancial, 15 a 30 días con pacientes seleccionados usando fármacos con vigilancia médica. Muchas gracias.